población. A ver, cuando nosotros decíamos mujer de 35 años, ¿es joven o no es joven? Es joven, es una mujer joven. Entonces, en las mujeres jóvenes, ¿en qué vamos a pensar? Como primer punto, ¿qué pensamos? En una mujer joven, ¿qué enfermedades? ¿Es normal que una mujer joven se enferme? No, recuerden, cuando una persona joven, 25, 28, 30 años, venga a su consulta, ustedes tienen que pensar como primer punto, ¿en qué enfermedades? ¿Qué tiene Graves? ¿Qué tiene diabetes tipo 1 en común? Muy bien. Cuando ustedes tengan a una persona joven, piensen en una enfermedad autoinmune. Y autoinmunes ustedes conocen varias, ¿verdad? A ver, ¿cuáles conocen? ¿Ya me dijeron Graves? Muy bien. ¿Tiroides de Hashimoto? ¿Algo más? Diabetes tipo 1. ¿Qué más? ¿Tipo 1 o tipo 2? Tipo 1. Muy bien. Algunos me han dicho tipo 2. Muy bien. ¿Qué más? Enfermedad de Addison. ¿Qué más? Lupus, lupus eritematoso, pero las que estamos viendo ahora. ¿Listo? Entonces, cuando tengan una paciente joven, mujer, piensen en una enfermedad autoinmune. A ver, chicos, ya no es necesario que terminen. Vamos a ir preguntando. Los que sepan la respuesta me van a decir. Pero ahorita quiero que aprovechemos este tiempo para resolver el examen y repasar algunos conceptos. ¿Ok? Miren, acude a consulta debido a que presenta una tumoración y una zona cervical. Si es joven y además ustedes están pensando en una enfermedad autoinmune y tiene una tumoración cervical en el cuello, tienen que pensar en una enfermedad ¿de qué órgano? De tiroides, no de timo, ¿no es cierto? Tiroides. Eso automáticamente en su mente, si entra un paciente, ustedes están en su consulta, entra un paciente con algo en el cuello y que además les dice que tiene, es una tumoración simétrica, que no tolera el calor. Entonces eso nosotros ya sabíamos. A ver, ¿cuáles eran las hormonas que estaban relacionadas con el metabolismo primordialmente? Que ustedes sí o sí tenían que saber. T3 y T4. Recuerden, nosotros decíamos que primordialmente T4 estaba relacionada con el metabolismo. Y el metabolismo, ustedes recuerdan que un punto clave del metabolismo, ¿cuál era? Generación de calor. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que tiene mucho frío, que está con alteraciones, que suda mucho, tiene que pensar en una alteración tiroidea. Porque recuerden que el metabolismo, hacer, deshacer cosas, genera en algunos casos calor y en otras se almacena. Entonces, recuerden, T4, T3 en los pacientes que tengan problemas de calor. Pero bueno, ¿qué más tiene nuestra paciente? Piel fina. Hasta aquí yo creo que ustedes ya tienen algo en mente. A ver, ¿cuál es su diagnóstico diferencial? Hipo, hiper. Muy bien, ok. Recuerden, si la hormona tiroidea está relacionada con el calor, si yo tengo una persona que tiene mucha hormona tiroidea, T4 y T3, ¿cómo va a ser? ¿Muy caliente o muy fría? Muy caliente. Y si por el contrario yo tengo una persona con hipotiroidismo, ¿cómo va a ser? Intolerancia al frío. Entonces, aquí estamos frente a una persona con alta o con baja. Alta. Y por tanto estamos pensando en que la tiroides está produciendo más o está produciendo menos. Muy bien. Entonces estamos frente a un caso de hipertiroidismo. Ahora vamos a ver qué tipo de hipertiroidismo. Hasta aquí ustedes ya tendrían su diagnóstico y solamente van a corroborar con el resto de la pregunta. Nos dicen hiperdefecación. ¿Eso era algo del hipertiroidismo? Sí. Tremor distal. ¿Se acuerdan que yo les decía que temblaba? Sí. Acá le hemos puesto temblor en los dedos. El médico a cargo le solicita exámenes laboratoriales encontrándose elevación de T3 y T4 libre. Miren, si recuerdan ustedes cómo era el eje de la tiroides. ¿Y qué pesaba? Hipotálamo. ¿Qué produce hipotálamo? TRH. ¿De allí? Hipófisis. ¿Qué produce? TSH. ¿Y de allí cuál es su órgano? La tiroides. ¿Y la tiroides qué produce? De las dos, ¿cuál la produce con mayor frecuencia de producción? Muy
bien, T4. 80% produce como T4. Y de allí, ¿cuál es el órgano blanco? Ya, algunos el corazón, hueso, músculo, listo, ya todo. Estos son Picassos, por si acaso. Muy bien. Entonces, miren lo que está sucediendo aquí. Tenemos elevación de T3 y T4 libre. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros decíamos que estos eran síntomas hipertiroideos? Pero si ya tenemos una confirmación que tenemos, si ya nosotros sabemos que está elevado T3 y T4 libre, ¿cómo se llama a esa patología? Se llama hipertiroidismo. Ahí ya le podemos decir que este paciente tiene hipertiroidismo. ¿De qué tipo? Primario, secundario. Pareciera, ¿no es cierto? Si es que yo tengo, hemos dicho, alto T3, T4, ¿qué va a ser el feedback negativo? Va a disminuir TSH. Entonces, ¿qué tipo de alteración era? Primaria, o sea, era una alteración de la tiroides. Listo. A ver, de los que están aquí, ¿quiénes han podido ver o pueden decir con seguridad tal es la respuesta? Bien, sí, están. Por esto y por esto. Más bien, hagámoslo más rápido si queremos resolver todo, ¿no? Muy bien. Yo estoy seguro, doctora. ¿Qué es enfermedad de Graves? Ya. ¿Y por qué? Porque de por sí el sistema inmunológico ataca por error la TSH, lo que hace que de por sí esta como que se altere, pero se da, como usted menciona, por el feedback negativo, se va a dar alta producción de T3 y T4, pero la TSH va a bajar. Ya. ¿Y has encontrado la página de tu por? De sus apuntes. De los apuntes, lo encontraste y dijiste. Miren, recuerden, de las enfermedades autoinmunes, generalmente nosotros habíamos visto que destruían la glándula, ¿se acuerdan? Pero había una que producía anticuerpos estimulantes, ¿sí? ¿Y quiénes eran esos anticuerpos estimulantes? ¿Qué enfermedad producía? La enfermedad de Graves. O sea, eso está sencillo porque no era Hashimoto. Hashimoto causaba hipotiroidismo. Cushing, hipercortisolismo. Addison, hipocortisolismo. Hipotiroidismo congénito, no nos ha dicho nada quién ha sido, ¿no es cierto? No, además tampoco me entiendo. ¿No hay muestra? ¿No es hipotiroidismo? Ya, muy bien. Listo. ¿Alguien encontró la página? Sí, ¿para qué se lo informa? A ver, tú mismo Inés. Vamos a creer en ti. Creo. ¿Sí? Enfermedad de Graves. Enfermedad de Graves. Ah, no, solo la página. ¿Te encontraste? 1203. Ya, para los que deseen, 1203 port. ¿Ok? Pueden ir anotando para que ustedes sepan y de ahí ustedes chequen. 1203. Muy bien, siguiente. A ver. Paciente JJM, mujer de 50 años que acude a su consulta debido a fatiga y compromiso mixedematoso. Miren, es mujer, es mayor, pero nosotros cuando nos decía mixedema teníamos que pensar automáticamente en una enfermedad. ¿Qué enfermedad, chicos? Hipotiroidismo. Muy bien. Entonces, aquí lo que vamos a ver es si es que este cuadro calza con el hipotiroidismo. Miren, paciente tiene aumento de peso. ¿Esos calza o no calza? Sí, calza. Piel seca. ¿Calza o no calza? Calza. Al examen, edema sinfovea. Muy bien. ¿Y qué suena? A veces, sí. Muy bien. Facie mixedematosa. ¿Cómo era la fase mixedematosa? Redondita, decíamos que era una cara, no llegaba a ser completamente luna llena. ¿Quién tenía luna llena? Cushing, muy bien. Cuenta con exámenes de laboratorio en los que se objetivan disminución en los valores séricos de T3 y T4 libre. Nuevamente, teníamos clínica más laboratorio, ¿cómo se llama ese caso? ¿Qué es? Hipotiroidismo. Ahora, ¿tiene la TSH elevada?
Muy bien. Si nosotros estamos diciendo que la T3 y la T4 están bajas, ¿qué es lo que tendría que hacer la TSH para poder compensar? Aumentar. Entonces, ¿de dónde es el problema? Es primario, es de la tiroides. Muy bien. Elija la enfermedad más adecuada y su mecanismo fisiopatológico correspondiente. Listo. Teníamos hipotiroidismo, un montón de hipotiroidismo, pero acá teníamos terciario. Ay, ¿qué les estoy proyectando? Acá está. Terciario, secundario, primario. Ustedes me han dicho que es primario, entonces estos ya ni siquiera los vemos. De los primarios teníamos la principal causa de hipotiroidismo primario. ¿Cuál es? Tiroiditis de Hashimoto. Entonces veamos cuál de las dos. Tiroiditis de Hashimoto, destrucción autoinmune de la glándula tiroidea. Hipertiroidismo primario, autoanticuerpos estimulantes de la hormona tiroidea. ¿Cuál de las dos es? La C. Miren, esta, con el dolor de mi corazón, muchas personas fallaron. O sea, creo que solamente vieron hipotiroidismo primario y dijeron, es esta. Cuando era la C. Recuerden, el hipotiroidismo primario tiene nombre y apellido. Es la enfermedad de Hashimoto. ¿Ok? Muy bien. Listo. Siguiente. 3. Paciente de 55 años proveniente de Maras. Ya, miren, con eso también se lo regalaron. Y esas preguntas no son las que yo he hecho, ¿no? Son las que hicieron otros docentes. Las que yo he hecho ya las van a reconocer. Paciente de 55 años proveniente de Maras. Acude a consulta debido a que presentó un aumento de la glándula tiroides. ¿Cómo se llama ese aumento de la glándula tiroides? Bocio. Muy bien. La clasificaron como bocio difuso no tóxico. Miren, aquí me llama un poquito la atención. ¿Cómo es el bocio de los pacientes por deficiencia de repente de yodo? Generalmente es multinodular. ¿Cuál era el difuso? ¿Se acuerdan? En Graves. Excelente, Carlos. Muy bien. Entonces, ¿pero se podría presentar? Sí, sí se podría presentar. No es el caso típico, clásico, pero sí podría suceder. Miren, cuando le hacen la ecografía se ve hipertrofia e hiperplasia folicular. ¿Qué les está tratando de decir? ¿Cómo están los folículos tiroideos? Muy bien, están grandes. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Nos dicen, elija el componente del eje hipotálamo hipófisis tiroides que estaría más relacionado con el incremento del número y tamaño de células foliculares. Listo. ¿Cuál es? Esa está regalada, ¿no es cierto? Nosotros decíamos que había un solo componente que todavía se los dije, ¿no? 2 veces regresábamos. Se los leí primero, estaban durmiendo y luego les volví a decir. ¿Por qué? Porque siempre viene. No en nuestros exámenes, en la mayoría de los exámenes. La TSH, ¿cuál era su función? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Producción de tumores? ¿Quién me ha dicho? La oxida el yoduro, aumenta el número y el tamaño de las células y también libera la tiroidea. Sí. Muy bien. A ver, ¿por qué les estoy haciendo recuerdo? Porque si bien ahora les están preguntando de esa manera, ¿de qué otra manera podrían presentarles, por ejemplo, la función de la TSH? Podrían decirles cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual hay una hipertrofia y hay una hiperplasia folicular, por ejemplo. O al revés, un aumento de la TSH de las siguientes, ¿cuál produciría? Ah, no, claro. Bueno. Pero es importante, su compañera ya les dijo, creo que es una pregunta sencilla, fácil, pero no quiere decir que les van a volver a preguntar TSH. Les pueden preguntar TRH, les pueden preguntar las mismas hormonas, ¿ok? Pero más o menos así pregunto. Listo, siguiente. A ver, NNT es una estudiante de medicina que está interesada en aprender el mecanismo fisiológico de la producción de la hormona tiroidea. ¿Qué es lo que pasa con ella? Ella comprende que las hormonas, comprende que la hormona tiroidea, que actúa a nivel nuclear para producir la transcripción genética, las hormonas que actúan a nivel nuclear para producir la transcripción genética son las hormonas tiroideas. Y es correcto respecto al elemento de respuesta tiroidea y uno de sus efectos targets. Ya, eso yo creo que ya reconocen, ¿no es cierto? ¿Cuál es? ¿Por qué?
tiroideína que se actúa junto con la vitamina A y también con el ADN de la célula diana. Ya. Hace la transcripción de un ARN mensajero para sintetizar proteínas. Muy bien, Fiona. El otro grupo, ¿qué sacaron? El grupo de ahí atrás, con respecto a esta pregunta. ¿Algún otro grupo? La respuesta está en la página 994. 994 de Ford. 944 de Wiki. ¿De Gaito? Sí. De Gaito. Ya, para los que desean, dice 994 de Gaito. 44. Listo, 944. ¿Y qué es lo que tú has entendido de todo esto? ¿Entendiste algo? ¿Alguien entendió? Sí. A nivel nuclear, la T3 tiene que unirse con la TR, creo, y eso tiene que formar un dímero, no sé, no recuerdo, con la XRX para activar la transcripción genética. Ok. Listo. A ver, puntos claves que tienen que recordar de esta pregunta. Primer punto. La hormona tiroidea tiene una acción nuclear. Cuando les pregunten cómo actúa la hormona tiroidea, actúa estimulando la transcripción génica. Y por tanto, ¿cuáles eran sus funciones? ¿Se acuerdan? Creaba proteínas, síntesis de proteínas. ¿Qué más? Aumento de gasto cardíaco, bueno, todo lo que ustedes ya conocen. Pero generalmente, recuerden, ingresan al núcleo y tienen un componente que se llama elemento de respuesta tiroidea. Y este elemento de respuesta tiroidea requiere de distintas partes. Que ustedes conozcan las partes es muy importante. ¿Por qué creen que es importante? Ya, también. ¿Qué más? ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que tiene una tiroiditis? No. Mejor una enfermedad de Graves. ¿Qué está pasando con este paciente? ¿Cómo es? ¿Destruye o estimula? Estimula. Y por tanto, ¿estimula en qué procesos? Estimula en la síntesis de proteínas, estimula en el gasto cardíaco, estimula en el metabolismo. ¿Y qué está pasando con este sistema? ¿Está aumentado o está disminuido? Está aumentado. ¿Pueden ser targets de tratamiento? O sea, yo podría generar un anticuerpo de repente para que no se desactive algo activador o al receptor retinoide X. ¿Podría hacerlo? La idea de que ustedes comprendan la fisiopatología no solamente es que memoricen, es de que abran los horizontes y sepan que ustedes, aquí en estas clases, podrían diseñar en su mente primero, ya luego en el laboratorio, tratamientos para estas personas. La idea es que ustedes conozcan este detalle y ya no sean solamente espectadores, sino que tomen ustedes medidas para poder generar tratamientos para estas personas. ¿Ok? Muy bien, siguiente. JTZ. Vamos a resolver dos más. Mañana comenzamos un poquito más rápido con nuestro quiz. Recuerden, traen su hojita, traten de ser rápidos, se dejan sus cosas, traten de estar listos, ya conocen también sus números. ¿Ok? JTZ es una paciente de 28 años que experimenta síntomas como aumento de peso, fatiga, cansancio, piel seca. Sin embargo, cuenta con estudios de laboratorio en los que se objetiva T3 y T4 libres, normales. ¿Hasta aquí? ¿Puedo decir que tiene una enfermedad? No. Recuerden, para que yo pueda decir que es hipotiroideo, tiene que haber la clínica más el laboratorio. Para que yo pueda decir que es hipertiroideo, tiene que haber la clínica y el laboratorio. Si es que ustedes no recordaban nada hasta aquí, no es hipertiroideo, no es hipotiroideo, y solo nos quedaba esta. Pero esta tiene un problema. Justo estábamos conversando con algunos de sus compañeros. Miren, TSH también con valores normales y es diagnosticado, este paciente sí va a ser diagnosticado como un eutiroideo enfermo, porque estamos viendo que las hormonas tiroideas están normales, pero recuerdan ustedes que su fisiopatología incluía la producción de T3 reverso. Entonces, aquí había una discrepancia, probablemente un error de tipeo,
hemos encontrado alguna bibliografía, que no es la oficial, en la que sí menciona que podría ser, que bla, bla, bla. Si les sucediera eso en el examen, mi recomendación es que pregunten. En ese momento ustedes pueden preguntar y decir, ¿hay algún error? ¿No hay algún error? Si efectivamente es un error de tipeo, el punto es para ustedes. ¿Listo? O sea, ni siquiera va a haber más cosas, por lo menos por nosotros. No hay nada, es un error que sucedió, listo, el punto es para ustedes. Si es que efectivamente ustedes, de repente nosotros decimos no, probablemente sí, la manera en la que tienen ustedes que argumentar es con su libro. Guyton, Porth, y dice, mire, en Guyton y en Porth nos dice esto, en tal página. ¿Ok? Entonces, ustedes podrían potencialmente indicarnos algo así. Listo, chicos, nos vemos mañana. Terminamos esto y tenemos un quiz.